Hombre, nací en la zona de Cristianía, antes un paraje llamado Caramanta, Sí. y hoy pertenece al resguardo de Cristianía. El 11 de diciembre de 1950, es fenómeno, yo he sido siempre giro entre dos pueblos. El jardín eclesiásticamente pertenece al Caramanta, pertenece a Jardín y civilmente a Andes. Y son dos pueblos que se disputan la ciudadanía mía. Jardín dice que no soy de allá y Andes que tampoco. Pero sí, nací el 11 de diciembre de 1950 en esa zona maravillosa, suroeste, cuna de trovadores, entre otras cosas. Y aquí estoy. Y de cuándo es su primer recuerdo con la trova? ¿A quién que usted haya escuchado trovar a alguien o alguna referencia a lo que era la trova, más o menos, cuál es la primera que tiene? Nosotros nos levantamos en un corregimiento de Andes llamado Santa Rita, a 2 horas de camino del corregimiento. Me he dicho, de Viena dentro del corregimiento y del municipio de Andes. Allí llegó una profesora, mmm, Jesucita Pineda, muy dada a la parte cultural. Cuando eso en la escuela rural no se hacía sino hasta tercero, pero esta señora no paraba, y iba separando y creaba grupos. Y había unos eventos, tres eventos al año, entre ellos estaba el del cierre, que era el acto público, pero ella para recoger fondos, comprar cuadernos y cositas en la escuela, hacía unos eventos culturales y nos enseñó lo que era el sainete. El sainete era una obra de versos, pero dramatizada. En esa parte ella escribía los libretos, los desarrollaba y nos daba a cada estudiante los versos que nos correspondían, pero con una característica, que ella tomaba los personajes de la vereda. Y me acuerdo de ese entonces de un señor Sisto Gil, que vivía contigua a la parcelita de nosotros, y el señor era muy amarrado, y me acuerdo todavía de la trova, dice: y don Sisto Gil, hombre muy genial, no da un aguacate por no dar la sal. Entonces el otro le contestaba, y así desarrollamos la obra con personajes de la vereda. Eso fue, y estábamos hablando tenía yo 9, 10 años. Entonces eso se fue quedando en la sangre, porque luego en el mismo grupo donde estábamos había un muchacho, Rubiel Loaiza. Entre otras cosas, nosotros fuimos sacados todos de la escuela, ya con los 13 años, porque nuestro acervo antioqueño era aprender a leer y escribir, que es lo que necesitaba, y luego había que producir. Entonces fuimos sacados ya a la parte de labriegos, con 13, 14 años. Pero era impresionante porque nosotros, mientras que recolectábamos café, Rubiel y yo, empezábamos a trovar. Pero así como con ese estilo de los sainetes, o ya habían escuchado No, como el ya, sonsonete de la ya, trova. ya habíamos encontrado, como ella hacía los versos, tomando los personajes, nosotros empezamos a encarnar cada uno el personaje, y entonces era donde le cantamos, por ejemplo, Joaquín Carmona, que era el mayordomo. Entonces le cantaba a don Joaquín: oígame Joaquín, cosa tan cansona, las 5 de la tarde y no nos perdona, porque él nos tallaba 10 minutos más. Y empezábamos hasta que lo aburríamos, decía: vámonos que son las 5, y no, las 5:30. Se fue dando, luego venían las fiestas o los bailes campesinos de los convites, a donde la gente se reunían cada sábado. Las mujeres hacían el sancocho y los hombres nos íbamos a limpiar, o fuera el potrero, la empraíza, o a hacer la de hierba, o a hacer la tala de monte para la cosecha de maíz. En fin, que eso se hacía en un día, porque eran 40, 50 trabajadores boleando rula, boleando hacha o boleando machete. Y luego la noche venía entonces el encuentro de celebrar el convite con la parranda. Y a las 11:30 o 12, entre ese horario de las 11:30 a la 1, estaba la de las trovas pidiendo la merienda. Entonces ya nosotros, para lograrnos la meriendita, nos arrimábamos al lado de los músicos y empezábamos también con las trovas. De hecho, había algunos músicos que se sabían
algunas trovas, porque cuando eso se cantaba sobre dos ritmos, se va el caimán, métale candela al monte. ¿Y se conocía como trovas o tenía algún otro nombre? No, se conocía simplemente vamos a trovar. Porque, por ejemplo, en algunos audios de trova encuentro yo que dicen vamos a cantar. También de pronto les decía vamos a cantar o no, vamos a trovar. Nosotros lo conocíamos en el suroeste como trovar realmente. Teníamos algunas nociones lejanas de que había trova, de que Antioquia había sido tierra de trovadores, y teníamos como digamos esa raíz genética de ese verseo, digámoslo así. ¿Y en esa época se hablaba de Ñito Restrepo, de Salvo No, Ruiz? porque no, realmente que culturalmente a esa parte no llegaba, pues nosotros estábamos en la escuela rural, acceso a los bachilleratos, yo vine a hacer el bachillerato cuando ya me salí de la zona hacia el municipio de Andes a manejar finca y aproveché para hacer mi bachillerato nocturno. Entonces ya culturalmente, con una profesora Luz Helena Sierra, muy linda, empezamos a ir viendo ya en la cultura de Antioquia y en la cultura de Colombia que existían los versos. Entonces ya se nos fue haciendo más familiar. Pero el punto es que en ese entonces de las parrandas campesinas, nosotros conocíamos era como la trova o como el verso, y lo hacíamos de una manera muy nata, muy pura, muy ingenua, muy sincera. Pero nosotros teníamos de trovar 2 horas, 3 horas y hacer los eventos, y se volvían encuentros muy de vereda y muy de comunidad, porque mi papá era cuentero. Entonces mi papá, vamos a hacer merienda y vamos a contar cuentos, y contaban unas historias y unas leyendas impresionantes. Entre ellos encontrábamos también de que muchas de esas historias llevaban versos inmersos ahí. Entonces fuimos encontrando de que había una afinidad en nuestras raíces del verso, y tal vez eso es lo que hoy también nos va sosteniendo, es esa raíz. Bueno, y entonces ya cómo siguió la historia con la trova, ya cuando descubrió usted la trova ya como la conocemos hoy, porque ahorita los versos que me estaba diciendo los estaba contando y eran versos de 6 sílabas. Sí. La 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 la. Exacto, era una sexteta que incluso es una modalidad muy antigua. Teresa de Jesús fue una mujer escritora de sextas, los sextetos, Epifanio Mejía, Diego Calle. Eso no lo hemos desarrollado los trovadores paisas, y vale la pena porque es muy precisa y es muy contundente, no permite divagar y trae un concepto filosófico impresionante. Entonces ya nos arrancamos, yo ya empiezo lamentablemente, pero muy positivamente, se viene el campo a partir del año 76. Ha surgido ya en los pueblos una transformación, surgen los eventos subversivos en los pueblos, se conoce ya toda esta parte de los grupos alzados en armas, afectan, el suroeste empieza a ser afectado. De alguna manera somos participantes en el adoctrinamiento de todo esto, y esto nos va llevando a salirnos del campo porque empiezan las parcelaciones. Las parcelaciones en Colombia fueron acabando los pueblos y empezaron desde el año 72. Empieza a ir llegando gente nueva a las veredas, se abren las carreteras, y eso empezó de alguna manera a perjudicar el campo, porque las parcelitas de nosotros empiezan a ser ofertadas por los que llegan, y en la pobreza y en la falta de trabajo, porque desaparecieron las fincas de 80, 100 trabajadores, a una finca donde solamente necesitaba un mayordomo o 3 parcelas un mismo mayordomo, y se nos fue arrinconando y nos fuimos saliendo hacia la ciudad. La ciudad para mí fue Andes. Ahí incursioné en el mundo del transporte. Sí. Y con el transporte me desplacé a Jardín, y es donde ya había hecho parte de mi bachillerato, ya me meto al transporte, y en un viaje hacia Sopetrán teníamos una chiva, una escalera, y el cierre del año escolar del colegio, los muchachos armaron una excursión para visitar la hermana de uno de los estudiantes en Sopetrán, y eso fue internacionalizarnos nosotros, venir de Jardín a Sopetrán
y en chiva y propia, eso generó toda una apoteosis. Resulta que al regresar, era por la vía de Anzá, estaba recién abierta, una vía totalmente sola, eso no se había desarrollado en parcelación ni nada, sino que era una vía, una carretera totalmente casi que de ermitaños, y los carritos sin repuestos, unas llanticas eran los carritos antiguos, en fin, el asunto es que unas varadas por llanta, estuvimos 3 días varados por llanta, no había dónde ir a montar una llanta, en fin, le surgieron perdidos, empieza la investigación del pueblo, unos decían que nos habíamos ido al Cauca, otros decían que se habían encontrado los restos de una escalera en una isla, bueno, todas las noticias, la polarización no es nueva, Sí, sí, sí. la desinformación es más antigua que cualquier otra cosa, Sí, sí. que la verdadera información, en fin, que a los 3 días nosotros aparecimos en Bolombolo porque nos las ingeniamos, nos llegamos a... La historia nos habían contado muy lejanamente de que en el antiguo los carros cuando se abraban por llantas los llenaban de pantano o de rastrojo y nosotros empezamos a hacer eso. Resulta que andábamos por ahí 50 o 60 metros, pero la llanta volvía y se apacharraba. En fin, que nos apareció alguien por allá y en un caballo y fue a Santa Fe de Antioquia y nos compró unos parches de esos que llaman de pólvora, que utilizan los ciclistas, y una bomba manual. Y en fin, que nos la llevaron y con eso pudimos nosotros arrimar a Anzá y acabar de montar las llantas. Ya iban 4 días, logramos a Bolombolo cuando ya venía gente a buscarnos y nos encontraron en Bolombolo almorzando. Ahí en ese recorrido, cuando nos desbaramos, es donde hay una señora setentana. Los muchachos habían escrito trovas para cantar en el carro. Y yo empiezo a notar que yo las podía contestar. Entonces dije, paren, canten ya una, yo la contesto. Entonces cantaba, por ejemplo, Olga Lucía Ángel, que era la chispa de la excursión, y cantaba una toda. Entonces yo decía, contéstela pues, yo la contestaba. En fin, y ahí se dio de que cuando llegamos a Jardín, ya tenían, eso fue un evento del alcalde, nos alcahueteó y nos dejó amanecer, se cuadró el pueblo bebiendo, oyendo trovas, recochando las historias, y ahí nace entonces el primer evento público mío, porque ya organizaron para los 8 días un evento ya público. Había un señor trovador en Jardín llamado Bernardo Rivera, sí. Creo que él tal vez no sé si lo hayan conocido, él viene a los festivales, en fin. Y le dijeron a don Bernardo le resultó un trovador, le resultó gallo. Y las polarizaciones no son nuevas, repito. Todo mundo se hizo al lado del nuevo que era yo. Sí. Y cuando yo cantaba las trovas, porque organizaron en el atrio, en el café Coca-Cola, y un café que todavía hoy sigue siendo de la familia de nosotros, un evento grande para unas 500 personas, solo llenaron de sillas. Y vaya que la primera gente que fue a acudir al evento fue toda mi familia. Decían, Albeiro se enloqueció. A trovar, fue al trovador de la familia. ¿Quién? ¿De dónde? En fin, que todo el mundo eso fue, pero era a ver la novedad. Don Bernardo Rivera, sabían que él escribía y ponía y publicaba en una vitrina cada evento que sucedía, que ganó fulano de tal, que la caída de Pinilla, que la presidencia de Pastrana, en fin, que la de Barco, que la de Turbay, eso lo veían en versos. Pero un evento de trova pública, era un evento apoteósico, extraño en el pueblo y en el suroeste. Pues ese día lo convocaron, un sábado, empezamos a las 8 de la noche, un duelo de trovas, y cuando se vino el señor don Bernardo Rivera, y me dijo todo encrespado. Oiga, mi querido amigo, aquí le va la primera. Si quiere saber mi nombre, yo soy Bernardo Rivera. Yo le contesto, usted no me ha saludado y el asunto es bien sencillo. Si quiere saber mi nombre, soy Albeiro Jaramillo. El tipo cascabeleó. Y empezamos, dele, 1 hora.
Y ya la familia decía, ay, pero ¿cómo así? Y eso es ya el aplauso. Organizaron otro para el mes, otra vez lleno total. Para ese entonces, como a unos 3 meses, yo había estado oyendo a Arrieros Somos, Rodrigo Correa Palacios, en el programa de La Voz del Río Grande, donde se habla de trovas. Y Augusto Vázquez Díaz ha empezado entonces a organizar un evento y dan las direcciones ahí. Rodrigo Correa Palacios se encargó de hacerle la antesala y dijo, vea, se pueden inscribir. Era Augusto Vázquez Díaz, creo que diputado de la Asamblea de Antioquia. Y arrancó con ese evento, entonces nosotros tomamos las direcciones y nos vinimos. Ya el hijo de Bernardo Rivera trabajaba en Medellín, recogió la dirección y cuando ya vinimos a inscribirnos. ¿Y ese fue un festival de qué año? ¿Ese que se inscribió? 78. 78. O sea que ya había pasado el de 75, que fue que lo ganó Gregorio No, Becerra. tal vez fue el 77. Sí, yo creo que arrancamos cuando eso nos encontramos acá con Jorge Carrasquilla. En el 76 ganó Jorge Mario Correa, Sí. 77 Guillén, 78 Miguel. Ese lo han organizado como muy por la parte cultural. Ya en el 78 lo organizó Augusto Vázquez. Y ya nos vinimos, nos inscribimos. Me acuerdo que la oficina era en el Teatro Ópera, Sí. en la oficina del poeta Montoya, ahí era la sede. En fin, arrancamos y nos inscribimos. Y yo vine con don Bernardo cuando ya estaba Augusto ahí, el doctor Augusto Vázquez Díaz, y entonces ya los nombres. Entonces, seudónimo artístico. Entonces, yo había tenido en la parte de los carros, me había vuelto bebedor, chofer, y había, en este gremio hay mucha rivalidad entre los unos y los otros, y yo había creado una ruta, la había formado, había comprado el carro y toda esa cosa, y me sentía dueño de la ruta, y vino la competencia. Vino otro y se metió, yo quería tenerlo todo, en fin, y eso generó conflicto entre nosotros a fin de que un domingo a las 11 yo empecé a beber y me eché un cuchillito entre el pantalón, gallines y yo para la pelea. En fin, que ya cuando estaba borracho fui y le puse problema al tipo. Ya, y con cuchillo. Tan pendejo que le mostré el cuchillo. Le mostré el cuchillo y entonces la policía y para la cárcel. Yo bebía mucho en un cafecito de un amigo y cantaba tangos. Y uno de los que me fascinaba en los tangos era Ladrillo. Entonces yo lo cantaba y me decían Ladrillo, don Albeiro. Ahí me llamaban, cuando eso me llamaban el flaco. O Chamizo me decían otros. Y un tango, entonces cuando me llevaron a la cárcel, yo tengo un cuñado mío concejal, fue y habló por mí, porque yo allá me puse a trobar. En la cárcel me puse a trobar y le revolqué a las 8 de la noche, nadie se había querido, todos los presos se salieron, hasta que llamó el sargento de la policía al guardia y le dijo, yo estoy encartado con este hombre aquí, dígale nada. Entonces llamó al cuñado mío, concejal, vaya, que yo ya era novio de Eucaris. Entonces fue donde me sacaron. Me dijo, lo vamos a mandar para la casa, pero ojo, a las 11 de la noche estaba otra vez en el café bebiendo. Fue el sargento y me dijo, usted hombre tal cosa, vea Fabio. Entonces ya Fabio me dijo, no, déjeme, yo me encargo, y fueron y me acostaron a dormir. Al otro día, al calmar el guayabo, es cuando llegó al café y me dicen, ahí viene el Ladrillo. Entonces cuando llegamos a la entrevista, y ahí me dejaron Ladrillo. Entonces cuando venimos a la entrevista, ya con Augusto a la inscripción, dice, nombre artístico. Yo dije, no, ninguno. Entonces dijo Bernardo, Ladrillo. Entonces le dije, ¿por qué? Y no, y entonces contó la historia y dijo, no, Ladrillo. Es donde me preguntan a mí por qué surge el apellido de Ladrillo. Entonces es donde yo digo, por culpa de algunos tragos y un afilado cuchillo, un pequeño carcelazo y el apodo de Ladrillo. Me gustaría, Albeiro, que me contaras más sobre don Augusto Vázquez, porque ha sido una de las sorpresas que me he encontrado en esta investigación. Entonces ya con Augusto Vázquez se arrancó ese festival. Ya se organizó en tal vez fue en el Parque Norte. Sí, a mí Jorge Mario me dijo que el 76 fue en el Parque Norte, 77 sí. Jardín Botánico y 78 Coliseo Iván de Bedú.
Ahí me tocó el del Parque Norte, fue el primero donde yo participé. Que exactamente me tocó competir con pasar a la final con Jorge Mario Correa, que fue muy interesante, porque nos pusieron el tema de medicina. Eran 2 empates, íbamos que para el tercer empate, Sí. y había que pasar uno. Yo pasé por repechaje y recuerdo en ese punto de que a Jorge Mario lo pusieron a que hablara de medicina en su especialidad y a mí en mi especialidad como conductor. Entonces a mí se me prende el bombillito y empiezo a relacionar el ser humano en sus partes con un carro en sus partes. Entonces Jorge Mario tocaba la parte de los ojos, yo ponía farolas. Jorge Mario hacía una operación de vejiga, yo ponía radiador que tenía que ver con la parte del agua. Jorge Mario hacía una operación de pie, yo cambiaba llantas. Y en fin, por ahí hizo una operación de pene, yo puse cardanes. O sea, fue una cosa tan tremenda donde yo me lo fui llevando, fue una tanda eliminatoria prácticamente de clasificación de hora y 20 minutos. Creo que eso apoteósico. Pero entonces, según eso, el que pasó fue Jorge Mario, que fue el que ganó de pronto ese año, ¿o no? ¿O ganó? No, él venía de haber ganado ya uno. Ah, o sea que este debió haber sido 77. Exacto. De hecho, él estaba clasificado para pasar, sino que el puesto me lo estaba peleando era yo. Ah, ok. O sea, el perder no lo eliminaba, Ok. pero necesitaban llenar y yo, pues, el desempeño mío fue el que me dio el pase. Listo. Me iba a hablar de Augusto Vázquez. ¿Cómo era él? O sea, era muy apasionado por la trova, porque según la investigación que yo tengo, él fue el que creó esos festivales, del 75 en adelante. Él de pronto no muy aficionado a la trova. Para ese entonces se había creado la Secretaría de Cultura del departamento, donde una señora, Elvira Berrío de Jaramillo, buscaron proyectar, rescatar asuntos antiguos, y entre ellos Augusto y ella en la parte política habían sido muy afines. Entonces cogieron esa parte y Augusto se involucró entonces en investigar la parte de la trova, se conocía ya a nivel de cultura departamental, todo esta trayectoria, y es que lo que fue metiendo a Augusto en el asunto, más que todo fue malinterpretado, yo diría, hacia la parte de adelante, pero cuando arranca Augusto con la Secretaría de Cultura Departamental, creo que con vinculación de la Secretaría de Cultura Municipal, tuvo un objetivo es de rescatar la parte trovística, la parte de improvisación que venía, como dijimos al comienzo, muy olvidada tal vez desde el tiempo de Ñito Restrepo y Salvo Ruiz, con algunas manifestaciones muy pueblerinas como es lo de la pintada, donde estaba una señora Dolores, tal vez Tejada, y el Caratejo Vélez, que era una cosa así, que eran trovadores como de café en café o de restaurante en restaurante, hasta que ya se fue dando algo ya más de cultura departamental. El festival realmente nace como un rescate de la modalidad del verso improvisado, como un rescate de la cultura, de esas raíces que se habían interrumpido, no sabemos por qué. No se cultivó esto, cuando realmente yo sí había conocido trovadores en los pueblos, porque recuerdo, nosotros cuando arrancamos trovando, habían referentes de trova, en Andes, en Jardines, y entonces realmente fue una modalidad que estuvo ignorada, olvidada, no difundida, pero que no dejó de existir. Okay. Entonces Augusto, es el punto que fue la pregunta, se dedicaron a rescatar, y Rodrigo Correa Palacio en el programa de Arrieros Somos fue prácticamente una voz, un parlante hacia todo Antioquia, porque en ese entonces Arrieros Somos era un programa al domingo a las, creo que de 7:30 a 8:30, y eso era devoción, y eso llevó entonces a que muchos nos fuéramos inscribiendo, y fue donde ya se fue encontrando participación de Támesis, de Andes, del Oriente,
y así se fue dando un rescate de la trova. Entonces usted vino a ese primer festival exclusivamente para eso, a participar en el Sí, festival. a participar directamente. Recogimos la información, nos ayudaron en Medellín el hijo de Bernardo Rivera, Oscar Posada, recogió toda la información y cuando vinimos yo no conocía casi ni a Medellín. Yo había venido manejando carro hasta que la Plaza de Cisneros, que eran las empresas, y ahí estaba el municipio de Medellín, la gobernación toda chiquitica y el Pedrero ahí al frente. Y eso es lo que yo conocía de Medellín, la carretera al suroeste y la llegada. De resto yo hacia adentro no conocía nada, montañero totalmente. Y ahí donde ya vinimos exclusivamente a la inscripción para el festival y ese fue mi incursión hacia el mundo de la trova. ¿Y de quiénes se acuerda usted cuando llegó a ese primer festival? Estaba Gregorio Becerra, sobre todo los más reconocidos. En ese entonces ya pude codearme en las finales, cuando se fueron dando los eventos, me conocí con Gregorio Becerra, luego me conocí con José Leonel Guillén, también de Támesis. Ya de la parte citadina a Vidal de J. Vélez, a Garrote, a Efraín, no recuerdo, era una especie de culebrero, tenía Castaño. Efraín Castaño, a Oscar de J. López, de joven, ahí conocí el día que yo me inscribí, también se inscribió Jorge Carrasquilla, que nos acaba de ir. Si me puede dar como detalles, por ejemplo, de los más importantes, ¿cómo era Gregorio Becerra? ¿Era serio? ¿Era...? Fuera de neurasténico. Era. Sí, Gregorio Becerra era un tipo de un carácter muy pueblerino. Sí. Como decimos hoy en el argot, más bien tirando hacia ordinario. Ajá. Tirando hacia ordinario. Muy buen trovador, muy buen cantante. Pero sí, no toleraba perder una trova. O que uno le echara una trova mejor. Pero era un hombre... Sí, se buscaba cuando uno le cantaba una trova que lo vencía. Pero era candela, era dinamita. Sí. De Leonel Guillén, muy caballeroso, muy diplomático, muy poético, muy cadencioso, muy profundo, muy peligroso. Porque también, sí, porque cuando echaba una trova de esas, con esa diplomacia lo cogía uno y lo cogía descuidado y eso era casi que una puñalada marranera. Sí. Pero hombres muy interesantes, demasiadamente fue de los que yo pude conocer, que fueron trascendiendo. Sí. Gregorio estuvo tal vez unos 2 o 3 festivales más, no aguantaba ser eliminado. Leonel sí fue más noble y muchas veces pues aceptaba que había fallado y en fin. Gregorio, muy buen trovador, pero no tuvo nunca carácter para sentirse eliminado por alguien. Jorge Mario Correa, ¿qué se acuerda de él? De Jorge Mario Correa recuerdo el festival donde pues lo eliminé, digámoslo así, no, más bien clasifiqué. Y luego estuvo unos 2 o 3 festivales más, porque él en ese entonces con quien trabajaba en la parte de la trova era Hernán Darío Hincapié. Los dos estaban estudiando medicina, tal vez estaba más aventajadito Jorge Mario. Había sido campeón, el subcampeón había sido Hernán Darío Hincapié. No trascendió mucho, estuvo unos 3 o 4 festivales más igual que Jorge Mario y luego Jorge Mario se graduó de médico, se fue a ejercer la medicina y no volvió a participar en los festivales. Miguel Ángel Zuluaga, ya Miguel estaba cuando vos llegaste. Miguel ya estaba, ya creo que había sido campeón en el 78, creo que ese festival se lo llevó Miguel, que fue en el que nosotros participamos, nosotros hicimos un buen papel, no clasificamos, pero dejamos una buena participación. Miguel fue el campeón del 78 y luego ya con Miguel fuimos continuando porque Miguel se ha sido creo que hasta hace unos 8 o 9 años era muy como el gato, muy continuo. Sí. En las presentaciones. Pero creo que hace unos 9 o 10 años Miguel hizo un pare, pero luego unos 25 años Miguel fue finalista, tercero, cuarto, segundo,
un rey de reyes, en fin, fue un hombre muy, muy activo, unos 25 años en la trova. Bueno, hablemos de la llegada del Bobo de Caldas a la trova. El Bobo llega en el 79, ¿cierto? O sea, el Bobo llegó después de usted llegó antes que el Bobo. No, yo llegué en el 78 y el Bobo llegó en el 79, vino como una novedad. ¿Eso fue como un boom o qué? O sí, sea, como... él vino como una novedad y apareció, inclusive que en el 79 cuando lo vemos ahí, muchos veíamos el personaje tipo Cosiaca, un personaje paisa. Extrañamente nosotros pues, nos consideramos como trovadores en el atuendo paisa, el sombrero, el poncho, el carriel, la vestimenta pueblerina, muy de los municipios antioqueños, pero cuando nos viene el Bobo con una gorrita así como tipo comediante, una gorrita de esas de fieltro, hacia abajo, y un ponchito como de colores, totalmente, hermano, sinceramente una caricatura del atuendo paisa, con su voz, con su estilo, pero con su malicia. Sí, fue una sensación, fue un boom. Sí. Y el bobo no llegó de aprendiz, el Bobo llegó pisando grande. ¿Ganó ahí mismo? Sí, no, el Bobo fue una sensación. Fue una sensación. ¿Y cómo recuerda usted que recibieron, digamos, los trovadores que ya estaban, cómo sintieron esa llegada del Bobo, que siendo tan desafinado, tan desparpajado, por llamarlo así, tuviera como resultados tan rápido? Eso generó como de pronto un poquito de... sensación y a la vez un impacto, digamos, humorístico, porque la trova la teníamos nosotros como algo de alguna manera muy académico, sí, muy folclórico, muy cultural, muy serio, y el Bobo le trae el componente totalmente distinto. Y es el de la alegría, el del mamagallismo, el del tolmapelo, el de burlarse de la gente, y eso marcó una escuela. Sí. Yo diría que el Bobo, la trova humorística tiene un autor intelectual y material llamado Rodrigo Mejía Vélez, sí, el Bobo de Caldas, porque él empieza no solamente a gozarse de la gente, sino a gozarse él. Uno le echaba una trova burlándose al Bobo, y él lo que hacía era que asimilaba y le estaba dando era material para gozarse él mismo, y gozándose él se estaba gozando a uno. Y eso fue un boom, y yo diría que él ganó ese festival con unos honores, pero con una metodología y una modalidad que hoy sigue vigente. Y es la de disfrutarse a sí mismo la trova. Es la única persona que yo he encontrado que se sabe gozarse sus debilidades y sus fortalezas. Él mismo fue el Bobo de Caldas. Lo que yo quería señalar de eso son dos cosas. Primero, lo que usted me acaba de decir, que digamos, esa tanda que habían hecho el Bobo y el Negro Echavarría, yo creo que tal vez hablaron de la marihuana o algo así. Y usted salió muy escandalizado a decir que esa no era la trova. Sacrílego para uno. Era sacrílego, esa es la palabra. Porque nosotros veníamos con una concepción, y no la hemos cambiado, yo no he cambiado la concepción. Y es de que la trova, ante todo, es folclórica, es cultural, es una estructura a donde yo creo que ridiculizar, y por eso repito, el Bobo creó una escuela diferente a la trova, y es gozarse toda situación del ser humano desde todas las expresiones, y él lo supo manejar a nivel de cultura, digámoslo así, y es gozarse uno mismo. Pero se volvió escuela y fue muy interesante. Yo sigo creyendo de que la cultura es algo más que expresar la cotidianidad. Ok, ¿y John Jairo Pérez? Cuando usted llegó ya estaba John Jairo o John Jairo llegó después? No, John Jairo surge entre los años 79 y 80, él llega un negrito todo pulidito, todo inquieto, todo preguntón, y como muy metidito en todas esas cosas, y sí, se hacían unos chequeos ya para el año 80, 79, sí, o 79, se hacen unos chequeos, él tal vez participa y no hace mucho papel, pero se queda ahí, y en el año 80 es donde llega, ya cacaraqueando duro, y en el año 81 ya es mortal. Siempre lo vimos a John Jairo con su voz, su destreza en su tiple, que cuando la trova le quedaba corta él la alargaba con la tonalidad del tiple,
con el surrungueo. Bueno, y en fin, es recursivo, pero muy genial, muy peligroso, muy genial, muy contundente y repito, un tramposo porque esa es la única persona que es capaz de partir una sílaba para continuar el verso. En esa época eran muy emocionantes las tandas, por ejemplo, de John Jairo con el Negro Echavarría trovando rápido y bailando. Eso fue también como una sensación de los 80, del 79. Fueron como los primeros trovadores que trovaban así rápido. Yo los llamo al Bobo de Caldas y al el Negro Echavarría, los llamo los irreverentes de la trova. El A uno John porque Jairo, al Bobo. a los tres, a John Jairo, al Bobo y al Negro Echavarría, Sí. porque fueron los tres tipos. A usted le tocó también cuando llegó Vargas Vila al Festival Nacional. Un recuerdo de él. Vargasville, no tengo bien la fecha donde llega el Festival Nacional. Él empieza con toda esa, invitándonos al santuario, inclusive a la finca de donde un hermano, a llevarnos a la casa, a compartirnos. Vargasville no surge como un trovador, sino como un hombre de teatro, Sí. como un hombre de literatura, como un hombre de obras, más como con esa, que no es alma de dramaturgo, más que de trovador. Él va viendo lo de la trova y más como compositor y más como poeta, pero él va viendo la trova como un escenario donde él puede proyectarse para lo de él. Pero él nunca se vio como un campeón de trova y nunca se vio ni siquiera como un finalista de trova, sino como alguien que entraba al escenario de la trova para nutrirse, pero él siempre el proyecto fue como un libretista. Él tenía una línea o tiene una línea muy de la línea de Guillermo Zuluaga, que toda vez que ellos son algo parientes, y fue siempre lo que encontramos, porque luego que fuimos a la familia de Crisanto Alonso Vargas, encontramos de que allá hay una raíz en la misma familia de él, de personas que escriben costumbrismo, que viven costumbrismo, que hacen drama, o sea, que son metidos en esta parte de la literatura y la dramaturgia, y es donde apuntó más Crisanto. Y yo creo que ahí está en esa línea, porque fue más un compositor, un gestor de la obra teatral dentro del folclore y el costumbrismo, un enamorado. Y la trova le fue un aliciente muy interesante para él desarrollar su proyección y su escuela. Bueno, y Jorge Carrasquilla, ¿cómo lo recuerda usted cuando usted llegó a la trova? ¿Él ya estaba o él llegó después? No, llegamos juntos. Inclusive Jorge ni siquiera se imaginaba, él me decía a mí confidencial, porque la inscripción de él fue a las 10 y la mía fue a las 11, que Augusto nos hacía una hora de entrevista más o menos, y en fin. Y a partir de esa entrevista uno clasificaba y echaba algunas trovas ahí y él se las evaluaba, pues ahí estaba el poeta Montoya, que nunca fue trovador, pero fue un excelente jurado. En fin, fue maravilloso. Y ahí nos conocimos, él venía, estaba todavía estudiando periodismo, ya estaba en la universidad. Cuando nos conocimos y me decía, yo no sé, pero yo me voy a meter. Y mi hermano, no, hágale, que esto es bueno y qué bueno que... Él era el sardino. Porque yo ya cuando vine a la trova yo ya tengo 32 o 33 años. Y él está de unos 19 o 18, 19, de pronto 20 años. Es el sardino de ese entonces. No le fue bien en ese festival, pero no abandonó
y luego al festival del 79 ya se cuajó más en el 80 y empezó, siempre se mantuvo entre los 10 primeros, fue un hombre que todo el tiempo que participó en la trova fue un hombre que siempre estuvo entre los tercero, cuarto, quinto, sexto, habiendo sido rey también, pero fue un hombre muy vigente todo el tiempo. Otro personaje muy famoso por esa época fue el Negro Arenas. ¿Qué recuerda usted del Negro El Arenas? profesor de Yolombó, no era sino si uno quería ganarle al negro, porque era difícil ganarle en trova, había que ganarle en tragos. Entonces uno ya sabía que cuando el negro, después de la mitad de la competencia, cuando estaban digamos los 5 y él estaba entre los 5 y los 4, uno sabía que el asunto era pararle la medida a los tragos de uno para que avanzaran los de él. Y en la última tanda, para definir, casi siempre lo iba a sacar uno por exceso de tragos, pero era una mentalidad, fue una mente muy brillante en el verso, un gran compañero, un enamorado de la trova, pero un enamorado también del guaro, tremendo. Creo que al Negro Arenas, y lo decíamos muchas veces los que competíamos con él, al Negro Arenas no lo eliminaba el contrincante, lo eliminaba el aguardiente. Ah, ok. De Macías, ¿qué recuerda usted? Macías fue un muchacho muy inquieto, muy parroquial, muy gregoriano le llamaba yo en la parte de la trova, porque no era una musicalidad fiestera de la trova, sino, repito, muy gregoriana, muy melódica, muy glutural. Entonces, la trova era bonita, pero al cantarla perdía el atractivo. Muy intelectual, muy literato, muy pensador, y para ese entonces la trova era más elemental, más básica, más pueblerina, más rústica, más de calle, más de campesinado de pronto, más de estrato 2, por decirlo de alguna manera. Y Macías estaba en una dimensión muy alta de poesía, de literatura, entonces, pero un pensador tremendo. Nunca fue muy contundente a nivel de competencia debido a su alta calidad literaria. Y eran festivales más populares, ¿cierto? Exacto, sí, era, pues, repito, sin demeritar estrato, que yo soy estrato 2, sino quiero decir es que la trova tenía más olor a pueblo, más olor de pueblo campesino, de pueblo rural, y más olor de pueblo citadino, pero de abajo, más del que vende el plátano, la yuca, la carreta, la tienda. La trova no era de esferas literarias altas ni de unos retratos altos, no, la trova era muy patrimonio del pueblo. Ok. ¿Cómo se acuerda usted que fueron los primeros festivales de la trova a los que usted vino? ¿Cómo era el ambiente con el público? ¿La gente tomaba mucho licor, iba mucha gente? ¿Cómo qué percepción o qué recuerdo tiene usted de esa época? La trova siempre ha sido prácticamente la trova no lleva adelante una carroza, sino un barril de guaro. La gente va a un festival de trova y se miden es por el número de botellas que vacía una mesa. Y quieren que el trovador de sus afectos sea tan borrachín como ellos y aguante trago como ellos. Y ellos olvidan que uno tiene que tener la mente lúcida. Entonces esos festivales eran de tú a tú, de artista y pueblo, éramos una misma cosa. Y ellos se identificaban por esos núcleos o esos clanes. John Jairo llevaba barra propia, un bus, Ladrillo tenía unos cuantos campesinos, a veces las de la colonia de Belén y de pronto los de allá, en fin. Pero la gente se empoderaba de su ídolo y compartían con él de una manera impresionante. Pero la trova ha sido muy compañera y esto nos perjudicó sobremanera, porque hay muchos títulos que se fueron, los vimos ir por el exceso de aguardiente, pero la trova ha sido fiestera y ha sido casi que una cómplice celestina del aguardiente, pero el pueblo disfruta realmente que todos esos eventos de tanto aguardiente, de tanta euforia, de peleas. Muchas peleas en el público. Sí, ¿cierto? en el público, pero tenía que ver, era con las barras de los unos y de los otros. Pero en resumen, el pueblo disfrutaba. El pueblo paisa es un enamorado del verso. Y esos eventos fueron eventos donde la pelea nunca llegó a mayores,
ni las enemistades tampoco, porque luego al otro día le gusta, oye hermano, perdona que tal cosa, pero es un evento de pueblos, sinceramente es un evento de familias, es un evento de pueblo, es un evento que el que no trova la vive, la siente, la disfruta, la pelea, es algo tan nuestro, hermano, que es maravilloso. No, sí, ¿a usted le tocó la llegada de Mario Tierra o ya Mario estaba cuando usted llegó? Mario arrancó con nosotros en el 79, Mario llegó en el 70, nosotros llegamos en el 78, Mario llegó en el 79. ¿Y cómo era Mario? O sea, ya venía con esa vocación de poesía, de poeta, de escritor. De vago la ha traído desde pequeño. No, ya Mario venía con esa proyección literaria, más literaria, y él vino a la trova más como a nutrirse literariamente, a fortalecerse casi que como la línea de Crisanto, a fortalecerse en su parte literaria, pero resultó muy competitivo. Ustedes lo pueden ver de que Mario del estilo de la que tenés ahí, que fue en el año tal vez 82, 83, que es el que vivimos ahora, Mario no ha cambiado su estilo. No es muy contundente, es muy melódico, es como digamos muy... No tiene la contundencia para decir que es competitivo, porque la trova no solamente necesita fuerza en la voz, sino un carácter más o menos de combate, de firmeza al expresarla, y Mario no lo tiene, nunca lo tuvo, ni lo ha tenido, ni lo va a tener. Pero en su concepción de trova, una trova muy romántica, de pronto muy forzada en su metáfora, casi que llega a rayar en esa metáfora a volverse incomprensible. Entonces ha dificultado mucho la conexión de Mario no solamente con el jurado, sino con el público. ¿Usted se acuerda de que quedó en los otros festivales antes del 82, que fue cuando fue Rey Nacional de la Trova? Míos. Sí, o sea, que quedó de pronto en el 78 que llegó. En el 78 hice una buena participación. En el 79... O sea, quedó de volver. Sí, quedé desilusionado, no. Quedamos en una buena posición, fue un experimento porque veníamos prácticamente de pueblo, es que eso fue de mi incursión al festival, no avanzé sino 6 meses. Ajá. Y venir a un festival departamental con 6 meses de aparición, a donde el único público es el de mi pueblo y un señor que es el que me trata de apabullar y yo empiezo a defenderme prácticamente neófito totalmente, a venir a participar y hacer un buen desempeño, es genial. Me proyecto al año siguiente, que es el festival del 81, a Manizales y vengo campeón. Usted vino aquí campeón de Manizales. Exacto, y en el 80, y ya la trova empieza a irnos dando a nosotros aliciente económico, porque la gente nos empieza a buscar, en fin, y empezamos ya me veo en la obligación de desplazarme, a volverme citadino, a volverme de ciudad. Ahí ya ya me conozco yo con Mario, empezamos a hacer un trabajo con Mario, yo empiezo a trabajar 6 años, trabajé con Mario Tierra. Entonces, pero esto fue una plataforma de lanzamiento muy tremenda, ya empiezan los bancos a hacer fiestas, las compañías empresariales a hacer fiestas, bueno, y hay un obrero que trova, ¿por qué no traemos a fulano y a sultano? Y es verdad que el que nos contrata, le está haciendo la gestión, es trovador que quiere trovar, que el gerente lo vea, y se vuelve una camaradería, digámoslo así, y gracias a todo eso la trova nos ha brindado comida. Muchos siguen viviendo del arte, fue un error muy grande porque muchos descuidaron las profesiones, entre ellos la mía, pero ha sido un caminar maravilloso en la trova. Ahí es donde surge Mario, pero Mario siempre tiene la tendencia hacia la parte de la literatura, tanto que creo que va para el libro número 6. Sí. ¿Usted se acuerda de qué se acuerda de la final del 82 cuando fue Rey Nacional de la Trova? Pero en el 82 me toca a mí con la parte del bobo, y fue una tanda sobre lo de la mujer. Fue una tanda que ya ese fue lo que me llevó a mí a catapultarme como el rey de la trova. ¿Usted sí pensó alguna vez que iba a lograr ser rey nacional de la trova? Tan temprano no. Sinceramente que tan temprano no, porque hay que ser honesto. Si yo hubiera
pensado de que ese festival me iba a llegar, como dijo por ahí alguien, me hubiera preparado para ser rey. O sea, me hubiera documentado más, me hubiera culturizado más, hubiera investigado más. Entonces tal vez eso fue una parte que nos sorprende en el camino, muy temprano. Yo creo que en el 82 yo apenas llevo 4 años en la parte del verso. Estoy apenas saliendo de un ambiente muy de pueblo, del que no me avergüenzo, al contrario. Usted ve aquí estoy viviendo pueblo. Es algo que tengo en mi sangre, pero que en el campo de la trova, y aquí yo tengo que abonar, que hoy los muchachos tienen demasiado, de hecho, pues de 40 años a esta parte, nosotros no sabíamos que, ni nos imaginábamos un celular. Lo poquito que podíamos leer o oír decir, pero al tiempo de hoy yo creo que fue muy prematuro, y para muchos fue muy prematuro ese reinado nacional de la trova. Nos tocó en un momento coyuntural, digámoslo así, porque la trova, usted que ha sido campeón, sabe de que hay veces que usted está preparado para ser campeón y no tiene la oportunidad. Y no está muy preparado y es la noche donde le fluye todo. Los contrincantes son flojos, están flojos y aflojan. Son momentos que uno no planea, no percibe. Pero hoy fuera otro cantar, con el recorrido, con el bagaje, con la formación, con la madurez, el equilibrio. Hoy sería un festival maravilloso con la misma línea de trovadores. Lo que ocurre es que hoy uno se enfrenta a un ambiente totalmente contrario, hostil, personas ya, digamos de alguna manera, virtualizadas, digitalizadas, en un ambiente muy diferente al nuestro de cuando arrancamos, y no estoy quitándole méritos, sino que el ambiente de ese tiempo a este son 40 años donde el mundo se disparó. Y lo que encuentre uno hoy es la trova de hoy, es el muchacho de hoy, con una información muy diferente, con unos medios muy diferentes. Hoy usted mira el celular y mira el mensaje y los amigos le están diciendo en qué está fallando. Nosotros esperamos un veredicto de jurado. A propósito de los jurados, ¿de qué se acuerda usted de esos primeros jurados? De sobre todo, este trabajo que yo estoy haciendo es para cubrir del año, hasta le debí haber dicho esto antes de empezar la entrevista. Se lo digo una hora después. Este primer trabajo que estoy haciendo los voy a cubrir del año 75 al 83, que es donde para mí termina la primera época de la trova, porque ya creo yo que con la llegada de Puchero en el 84 inicia como una nueva época y un nuevo estilo de trova, ¿cierto? Cuando aprovechando la llegada de Pucheros, que sí, es el tiempo también de Saulo y es el tiempo de Minisicuí. En ese entonces nosotros somos los maduros, digamos así, los duros de la trova, y ellos son los sangreritos o las mascoticas, digámoslo así, de la trova, que están metiditos ahí, no se despegan. Y uno empezaba a ver, por ejemplo, nosotros nos acordamos cuando llegó Minisicuí. Minisicuí parecía un pichoncito de texano, de pistolero mexicano, agaminado, casi que agaminado. Él llegó con un señor Esteban, no recuerdo el apellido Esteban, con una muchacha muy bonita, con ese, digamos, con ese amor de trova, pero que no tenían el material. O sea, unas trovas, pero cuando llegaban a la trova 5 ya hasta ahí llegaba todo. Pero ellos llegaron con Minisicuí, entonces Minisicuí nosotros empezamos, lo recogimos en Astrocol, ya estábamos nosotros en Astrocol ahí en el Parque Bolívar, allá arribitica, y él empieza a hacer, y fuimos viendo en Minisicuí un muchacho ganoso, desordenado pero ganoso, y fue arrancando. Luego aparece también Saulo, Sardinito, 15, 16 años, ahí el festival del Camilo. Me toca ir a ser jurado y encuentro que está participando Pucheros. El Festival del Camilo Torres. Del Camilo Torres, exacto. Exacto, eso es por ahí de entre los años 84, 85. Sí. Y ya vemos la parte del empuje de Pucheros, y ya lo vemos proyectándose, y ya él trae un nuevo estilo, un nuevo aire, una nueva sangre, digámoslo así, a la trova. Igual que con Minisicuí, que con Gelatina, surge ya 3 muchachos nuevos. Luego surge Crespetas, ya son 4.
y ya se va dando, desaparecen unos que están en el escenario con nosotros como son Nelson Baos, de la Pava, el Pollo Herrera, este muchacho que es ambientalista en Montería, Héctor Mario Herrera, el pibe de oro, este muchacho que fue del Medellín, el Gamo, en fin, hay una pila de muchachos que están 4 o 5 años ahí metidos, logran ser semifinalistas, no llegan a finalistas y luego se van yendo, pero luego llega una camada que se va instalando y surgen los nuevos reyes y los nuevos campeones, reyes de reyes, surge también Aldo Julián y toda esta gama y el festival no solamente cambia de dinámica, sino que también cambia de estilo y de proyección y esto ya se vuelve, ya unos se van al exterior y trabajan allá y esto se internacionaliza. Yo diría que la trova hasta el año 85, 86 fue muy antioqueña, fue muy colombiana y a partir de ahí se internacionaliza y esto se abre las fronteras para todo. No quiero ser acusador si la calidad también se haya internacionalizado. Lo cierto es que la trova sí. Pero esto se volvió prácticamente un patrimonio internacional. Y usted puede encontrar, según me dicen, porque yo sí no quiero irme en ninguna parte, ni en ningún tiempo, ni en ningún momento del país, y más ahora. Pero los que han salido del país han vivido de la trova en otros países. Quiere decir, hermano, que la trova es un patrimonio tan nuestro y hoy se ha vuelto patrimonio de la humanidad prácticamente. De alguna manera, uno, y es muy bueno, y aquí es donde viene lo tuyo, Aldo, es que esta historia no está recopilada. Y esto vale la pena porque es que aquí hay un recorrido demasiadamente importante, es un patrimonio cultural de Antioquia y de la nación. Es como lo que nosotros logramos hacer con las uñas. Tuvo de alguna manera unos cerebros muy primarios que con todas las equivocaciones y errores, porque realmente a Augusto se le arrebata el festival. Bueno, me gustaría comentar de eso, Albeiro, de cómo fue esa transición, o sea, cómo fue el surgimiento de Astrocol, cómo se apropió del Festival Nacional de la Trova, quiénes estuvieron ahí liderando eso. ¿Ya vas a arrancar de nuevo? Sí, hágale, ya está. ¿Cómo surge entonces el Festival de la Trova ya a nivel nacional y Astrocol como organización? Después de que nosotros regresamos de Manizales, que ya nos traemos la idea de conformarnos, año 81, de conformar Astrocol, nos reunimos, está el Pollo, está Mario, está Pedrito, está Álvaro Mejía, estoy yo, el Negro Echavarría, no recuerdo el nombre del ingeniero, hombre, que fue director de ENCA, Carlos Mario Betancourt, y ya ellos manejan la parte, está el Pollo que está haciendo derecho, entonces ya es que estos abogados empiezan a coger toda la parte de organización, en fin, de estructuración, todo lo que se necesita pues para conformar la organización. Pero surge un problema, es que Augusto ha registrado, él es diputado, es político y ha registrado el Festival de la Trova. Entonces, yo no estuve de acuerdo en la manera de sacar a Augusto de esa manera. Entonces se pensó en que plantear dos festivales. El que tenía Augusto y no ir. Y formar el de nosotros y hacerlo nosotros como trovadores. De alguna manera, pienso yo, o en ese criterio, pensaba yo, y creo que no me equivoqué, en que era deslealtad, porque de alguna manera yo le abonaba a que Augusto se le había apuntado a rescatar un patrimonio cultural nuestro y le dio vida y le dio forma, y cuando ya le había dado vida y le daba forma, nosotros debimos de haber concesionado, y mi posición era que concesionáramos con Augusto siendo él socio con nosotros de la empresa. Entonces le metieron, no, es que es un político y toda esta cosa, en fin, bueno, ganó la mayoría para independizarnos, pero nunca vi yo que esa transición se dio en los mejores medios ni con los mejores métodos. ¿Y usted recuerda si hubo alguna discusión con él o cómo se dio ese
esa comunicación de que le iban a quitar el festival? Pues de alguna manera nosotros nunca pudimos registrar el Festival Nacional como nuestro. Creo que hasta ahora no está registrado como nuestro, según me dijo este muchacho hermano de Minisicuí. ¿Cómo que llama él? Se llama Elkin Carvajal. Parecía que Orlando lo tuvo unos 20 años y nunca fue Astrocol registrado como el dueño del festival. O sea, fue algo que quedó sin resolver y todo arrancó con el conflicto con Augusto Vázquez Díaz. Por eso, pero usted recuerda si hubo algún conflicto, una discusión, una reunión, como... De hecho, yo estaba más vinculado al pueblo de Andes y Jardín, entonces me mantenía muy alejado de las decisiones de directiva y no pude conocer de fondo, y era cuando se trataba lo de la Asamblea General, que a uno le dan un informe, digamos, muy general, y la primera idea es un enemigo, pero no hay una evaluación ni hay un consenso del por qué es enemigo. Okay. Entonces, fueron cosas que se dieron, pero me parece, y yo sigo creyendo, de que con Augusto se fue injusto en la actuación. Vea, y le salió en verso, con Augusto se fue injusto. Vea, Albeiro, ¿y quiénes lideraron como esa primera parte de Astrocol? Usted me habló de Álvaro Mejía, el Pollo Herrera, ¿quién más de pronto Carlos estaba Mario ahí? Betancur, el Pollo Herrera, Álvaro Mejía, Mario Tierra, los más pasivos éramos Pedrito Fernández. Estaba Carrasquilla también, el tráfico. Sí, el tráfico, ellos ya estaban en la parte, ya fueron la parte más dominante, digamos, en esa posición, Cero Augusto, y nosotros pues éramos, repito, yo asistía más a las asambleas generales y es donde se predominó. Y creo que hubo prácticamente todo el tiempo, sí hubo un distanciamiento total, una incomunicación a partir de ahí con Augusto Vázquez. Incluso en algunos eventos a nivel departamental encontrábamos de que esa sombra estaba ahí, y de alguna manera el Festival Nacional y Astrocol en algunos puntos desde lo político no teníamos como un respaldo, había como ese fantasma ahí metido. Y tremendo, yo siempre he insistido de que tal vez los más pésimos políticos hemos sido los trovadores y no tuvimos una visión de aprovechar unos potenciales. Leonardo logró sacar la trova como patrimonio nacional con Oscar Darío Pérez cuando fue representante a la Cámara, pero realmente los políticos no nos han mirado, sino de pronto para que uno va a echarle unas trovas a favor, a lamberle el saco en la campaña, pero no a nivel de arte. De hecho, los políticos son muy poco artistas y muy poco amantes a la cultura y al empuje artístico, pero sí hubo con Augusto Vázquez, que fue diputado, hubo una brecha muy grande que no debió haber ocurrido. Hay un tema que a mí se me pasó, no tiene que ver con este, pero no me gustaría que se me quedara ahí en el tintero, se me quedó del bloque anterior, y es los primeros jurados de los festivales de la trova. ¿Usted recuerda a quiénes estaban ahí? Y hablamos también, por favor, de Rodrigo Correa Palacios, que fue presentador creo Y que... fue jurado. Ajá. Como que otros personajes, ¿recuerda usted que hayan estado ahí? Personajes que recuerdo que hayan estado, hay una cosa muy tremenda, en los jurados siempre se buscó gente vinculada con la materia. Elvira Berrío de Jaramillo, Rodrigo Correa Palacios, y gente muy vinculada a la Secretaría de Cultura del departamento del municipio de Medellín. Nombres, pues son personas que de hecho si lo eliminan a uno no quisiera recordarlos, y lo logramos. Lo logramos. Para que quede testimonio de que no hay rencores. Y lo logramos. No, pero sí, siempre, Rodrigo varias veces fue jurado, Elvira Berrío fue jurado, y otras personas muy vinculadas a la academia y a la literatura y al verso. Es lo que yo más recuerdo de ellos. Algunos personajes, habían unos rellenos que tenían que ver de pronto con personas de periodismo, en fin, pero gente metida en el cuento. Ok. ¿Usted cuando lo eliminaban se la tomaba con calma o recuerda alguna vez haberse enojado con el jurado o haber salido berraco a algún festival?
Eh, la inmadurez siempre ha estado metida en nosotros y nunca nos eliminaron porque no hicimos los méritos para clasificar, sino porque el jurado se cargó. Y así y sigue siendo. Pero no hemos tenido, creo que no hemos llegado a ese grado de madurez de aceptar de que quienes están calificando y quienes hemos podido tener más adelante la oportunidad de ser jurados, nos damos cuenta de que nos pasaron fue por suerte muchas veces. Porque cuando ya uno empieza a calificar, uno se da cuenta de que hay una gran cantidad de falencias, de que uno clasificó es porque el otro fue más malo que uno, pero uno no fue el mejor, siendo honestos. Y uno se ve lo bueno, pues no lo malo. Sí, exacto. Entonces yo creo que cuando ya uno logra el punto en donde estamos ahora, por eso repetía, yo considero que uno debió haberse demorado 20 años para ser un excelente rey de la trova. También nos estaba contando usted ahorita, fuera de micrófonos, lo que pasó cuando los trovadores empezaron como a ser invitados a fiestas de mafiosos y eso, que la trova se volvió como la forma en que ellos querían que lo hicieran reír. Eso de pronto contribuyó a que la trova se degradara un poquito, dejara como de ser esa manifestación cultural y se volviera era como un evento, una distracción burda para un mafioso. Las mafias no solamente permearon lo más sublime, lo más sagrado de la sociedad antioqueña y nacional, que es la cultura y el arte, sino que permearon todo. Y la última que quiero que me cuente es la de lo de Manizales, porque hay tantos trovadores en Manizales que tienen apodos relacionados con la construcción. En Manizales la familia Marín, que no sé si todavía sean dueños de una ensambladora de bicicletas de deporte, Mariner hermanos, Mariner, muy aficionados a la trova, entonces fueron al evento del año 81 que yo quedé campeón, volvimos en el año 82 donde volví a quedar segundo, en el año 83 quedé cuarto, en el año 85 quedé quinto y durante unos 8 o 9 años o 10 años en el Festival de Manizales estuve entre los 10 primeros, estuve vigente, hombre, yo por qué no me fui a vivir a Manizales, hombre, estuve vigente unos 10 años. En ese entonces la familia Mariner, los Marín, Nelson Marín y el hermano, la mamá quería que el hijo fuera trovador, pero no tenía quien lo entrenara, porque en Manizales pues, era una novedad la trova. Y ellos querían empezar a participar a nivel del eje cafetero con ese legado antioqueño. Entonces, la propuesta mía es que no pagara hotel, que me tenían cama y yo tenía pieza. Yo cuando iba allá a Manizales yo no buscaba hotel, ya por aquí estoy yo, venga, y tenía mi pieza asignada. O sea, yo pasé a ser como un inquilino de esa casa durante más de 6 años. Entonces, cuando ya Nelson empieza a clasificar, dice, bueno, y el apodo, dice, no, bueno, ya tenemos ladrillo, el ladrillo para pegar un de cemento. Luego en el transcurso viene otro trovador, allegado a ese núcleo de la familia, dice, bueno, ladrillo, cemento, palustre. Y ahí se fue dando esa parte. Esto tiene un origen, es en la estadía y en el amor de la mamá de Nelson Cemento por la trova, y que me hicieron su huésped allá durante más de 6 años, donde entrenábamos. Inclusive yo cuando en el transporte pasaba por Manizales, dejaba el carro en un punto de la variante, la entrada de Villa María, y yo llamaba y Nelson bajaba por mí en el carro, y fin de semana durmiendo allá y trovando con ellos. Pero fue una experiencia muy linda, es una familia que nos compaginamos de tal manera que cemento y ladrillo. ¿Alguna otra cosa que usted quiera agregar que de pronto nos haya pasado en esta conversación que usted considera que es importante? Hombre, en esta oportunidad poder decir, o más bien hacerle un llamado a los que están dedicados a formar trovadores, que no formen máquinas de versos, productoras de versos, que formen pensadores del verso. Han hecho un trabajo maravilloso, lo han logrado y han sacado, porque ahí he podido encontrar personas muy inteligentes, muy dinámicas, como es Mateo Jiménez, mi gran amigo, y lo admiro porque es un hombre inteligente, y otros grandes muchachos. Pero, digamos, de 500 hay 5 o 6 que uno puede detectar que realmente lo son. Pero hay otros muchachos que
llevan un evento y yo lo he podido comprobar cuando trabajo así haciendo perifoneo, en que yo hago locución publicitaria en eventos, por ejemplo como en El Hueco y en fin, a donde llegan a echarle tandas a uno y uno, ese que le cantó una tanda en un festival a uno, lo va a buscarle desafío a uno cuando está allá y uno ve otro trovador. ¿Qué indica esto? Es que los arman para un evento y luego ellos no son. Entonces creo que se han excedido en formar una gran cantidad de trovadores que realmente no son trovadores. ¿Por qué? Porque no tienen ni ese carisma, ni ese concepto, ni esa filosofía, ni ese sentimiento de lo que es el verso. Yo insisto, y se lo dije una vez a Orlando Velázquez. Orlando, enseña a la gente a pensar qué es lo que van a trovar. Porque es que ustedes los enseñan a trovar sin enseñarlos a pensar. Y tenemos una cantidad de gente como loros. O llenos de trovas vacías. Trovas Sí, que no dicen nada. por rimar. Yo le dije a Sinforiana y Sinforiana me dijo, ¿qué te pasa, Sinforiana? ¿A dónde se trajo el hijo? ¿Y a dónde está más? No, Sinforiana y el hijo. Pero no llegaron a ninguna parte. Ni qué le dijo a Sinforiana, ni qué razón tenía el Sinforiana y el hijo Sinforiana. O sea, por tomar un ejemplo. O sea, no hay un concepto, no hay un razonamiento, no hay un pensamiento que me lleve, porque es que la trova precisamente, es que el arte y la belleza de la trova, ¿en dónde está? Es que usted en 4 versos va a expresar lo que puede contener un libro. Y eso tiene que ser un verso, un mensaje que tiene que ser contundente. Por ejemplo, la trova dobleteada. La trova dobleteada no es hacer 2 cuartas. La trova dobleteada es coger una idea y ampliarla al segundo verso para rondear una idea. Es todo un compendio. Un verso es todo un compendio de lo que puede ser una obra literaria. Es el pensamiento de un personaje que lo está dando a conocer en un verso. Entonces, mi llamado es, primero, indaguen qué pensamiento y qué capacidad de razonamiento y de pensamiento y de filosofía tiene el pupilo, el futuro candidato, el párvulo a trovador. Y si la persona lo que quiere es aprender a rimar, está muy lejos de tener un verdadero trovador. Algo más, porque en el origen de lo que son los trovadores, en la Francia culta, medieval, el trovador era el pensador que transmitía el pensamiento complejo y elevado hacia las partes menos cultas. Total, que ser trovador y ser poeta no es simplemente hacer rellenos en rima, es tener una madurez mental y un concepto filosófico para poderlo expresar en esa cualidad gloriosa que Dios nos dio, hacerlo con rima.